Pues justo, como les adelantaba ayer por la noche, el Tribunal Electoral ratificó la decisión del INE de darle la supermayoría a la 4T. Así es que Morena y sus aliados van a tener un control político total en los próximos 3 años. Hay una polémica acerca de si la interpretación del tribunal fue la correcta. Hay una discusión también acerca de los riesgos de la aprobación de estas iniciativas constitucionales que ha mandado el presidente López Obrador, sobre todo ahora la reforma judicial y la desaparición de organismos autónomos o del INE, tal y como lo conocemos. Para hablar de estos temas, hoy me acompañan aquí José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Pepe, bienvenido, muchas gracias. Mi querido amigo, el senador panista Damián Cepeda. ¿Cómo estás? Gracias, mi querido Damián. Y el senador de Morena, Israel Zamora Guzmán. ¿Cómo estás, Israel? Muy bien, Adela, gracias. Pues unos primeros apuntes del tribunal, ¿no? Y de lo que pasó ayer. Qué sesión cardíaca. Sí, bueno, si me permiten, yo doy mi opinión. Yo lamento mucho la decisión que tomó el tribunal. Me parece que no estuvo a la altura de México. Creo que las salidas que han tenido tanto el INE como el tribunal, meramente, digamos, legaloides o escudándose, ¿no?, en que es que el criterio y demás, no estaban acorde al momento y la decisión y el impacto que va a tener su decisión. Es cierto, déjame empezar por ahí, que en años anteriores y en elecciones anteriores se había hecho así. Yo eso no voy a mentir, yo soy honesto y esa es la realidad. No quiere decir que haya estado bien que lo hicieran anteriormente, y es falso el argumento de Morena y el gobierno, decir quienes se aprovecharon hoy lo critican, cuando menos nosotros no. Yo fui dirigente del PAN en 2018 e impugnamos esa interpretación. En el 2015, que fue la primera vez que verdaderamente se buscó esta ventaja, curiosamente con el verde, que es el común denominador, ¿eh? Sí. El verde con el PRI en aquel entonces y ahora el verde con Morena, ¿no? También lo impugnó el PAN. En el 21 también. O sea, nunca hemos estado de acuerdo, no nos quita palabra, pues decir, es que ha estado mal. ¿Qué es lo que sucede? Que con una votación menor le das la posibilidad de tener 2/3 partes a un partido de aliados que, si bien ganaron, arrasaron, es más, para no dorar la píldora, no ganaron el 66.67% de los votos, que sería el equivalente de sí tener el mensaje del ciudadano de que le da el poder de tener 2/3 partes para cambiar la Constitución. Ganaron el 54, ya si sacan la votación para pluris, el 58, no es las 2/3 partes, no tendrían derecho a hacerlo. Y el tribunal dice, no, pues que así se interpretó, ni modo, y valida una trampa que ha venido pasando, que los partidos se hicieron vagos y están haciendo una trampa legal, en donde en la Constitución, malamente, yo estoy en contra de ello, dice que puedes tener hasta 8% de sobrerepresentación y subrepresentación. Yo no estoy de acuerdo en eso. De hecho, soy autor de una iniciativa que lo quita. Pero así está. Pero ahora lo que se está haciendo es hacer un convenio en donde dices, mira, eres Morena, voy a hacer como que tú ganas este distrito, PT. PT ganó 0 distritos con votos. Sin embargo, en un convenio dicen, no, tú ganaste tantos, te los presto. El verde ganó solo 6 distritos, sin embargo le dan como 40. Y eso hace que entonces para las pluris ya no te pases del porcentaje. Es un fraude. Porque si a alguien lo llevas del 58%, 54 real, pero 58% al 73%, quiere decir que a alguien bajas de como el 45 al 25. Le estás quitando, y no era el representación. Entonces, lamentable y alto impacto, porque van a poder hacer lo que quieran en el país. Esa es mi primera participación. Pues bueno, difiero mucho de lo que dice evidentemente Damián, que un compañero al que respeto, pero no comparto su visión. Yo creo que la decisión del Tribunal Electoral fue basada en la Constitución y en la ley, y por eso nosotros preveíamos que esto iba a suceder si el tribunal resolvía conforme a derecho. El tribunal tiene una de sus facultades constitucionales, que para mí es la principal, de garantizar y brindar certeza jurídica en las elecciones, que haya transparencia, pero el tribunal, al resolver de otra manera, hubiera violado la ley y la Constitución. Las reglas actuales es algo en lo que tal vez podríamos coincidir, de que no son a lo mejor las mejores, y por eso Morena
y aliados intentamos a lo largo de este sexenio modificar esas reglas y el PAN y el PRI se opusieron, no aceptaron las modificaciones que pretendíamos hacer y que tal vez hubieran tenido un resultado muy distinto a lo que resolvió ayer el tribunal. Pero el tribunal, incluso así lo manifestaron varios de los magistrados que intervinieron, las magistradas también, lo que decían era vamos a resolver como se ha resuelto en otros criterios porque no han cambiado las circunstancias. O sea, las circunstancias que se presentaron en las últimas 5 elecciones continuaban siendo las mismas y el criterio de resolución o de jurisdicción, de aplicar el derecho a un caso concreto, debía de aplicarse de la misma manera. Por eso resolvió así. Con relación a lo que dice Damián de la representación, yo difiero ahí porque el voto que indica la voluntad del pueblo respecto del poder legislativo, no hay ninguna otra mejor que cuando se vota a los distritos electorales uninominales. ¿Qué quiero decir? La manifestación de a quién quiero en el poder legislativo como mi diputado federal se da a través del voto el día 2 de junio, cuando en una boleta vienen 4 nombres y yo decido, quiero que este gane. O sea, esa es la voluntad del pueblo diciendo yo quiero que este sea legislador. Incluso la de representación proporcional, ahí es un poquito más difuso la voluntad del pueblo y ahorita me explico por qué. Cuando tú sales a votar dices yo quiero que este sea diputado y la mayoría relativa consiste que la mayoría es relativa por un voto. O sea, si una persona gana aunque sea por un voto, ese va a ser el diputado. Y cuando analizas cómo le fue ahí a Morena y aliados, el 85% de esos distritos que, repito, captan la voluntad del pueblo más directa de decir, quiero que sea legislador, gana el 85%, 256 de los distritos, de los 300 distritos. Y la oposición junta, el PRI, PAN, MC, incluso un independiente, solo ganan 44 distritos. Si tú lo captas, dices, el pueblo quiso que solo ganaran en esos 44 y ese voto es directo. Los otros votos que se reparten para las de representación proporcional son más difusas, porque la gente no sabe exactamente quién es el que va a llegar de qué lista. Y esa lista se define desde antes, a diferencia de lo que decías ahorita, Damián, que da a entender que después de las elecciones se definió para para qué partido iba cierto diputado. El convenio es previo, el convenio se celebra desde diciembre. Y desde diciembre, incluso antes de que desde la etapa de preparación de la elección, los partidos dijeron, él es del PT o él es del Verde. Es imposible para la coalición saber, a lo mejor tienen encuestas e indicadores, pero es imposible saber el resultado exacto que habrá en ese distrito que se está poniendo a tal candidato. No, pero sí sabes cuántos votos entraron por Morena. Para el siglado, me estoy refiriendo al siglado. Eso solo lo sabes hasta el día de la elección. Por eso el magistrado Felipe, me parece que fue de la Fuente, hacía una mención de que el artículo 54 constitucional se divide en varias etapas. Y, en resumen, para no confundir al público, decir que la repartición de las plurinominales solo se conoce hasta que se votó, hasta el día después de la elección que ya tenemos todos los votos, y desde antes los partidos habían dicho, este va a ser mi candidato, del PT, del Verde, que coincide en una candidatura común. En resumen, no hay una transferencia de votos, porque incluso yo solicité en una modificación que se hiciera y el presidente vetó mi iniciativa que se había aprobado. Pues era más descarada esa. Pero hubiera sido esa a lo que voy es... Era, déjame ponerme de acuerdo y poner el porcentaje. Pero precisamente, ¿no?, se impidió eso. A lo que voy es, esa que se había propuesto en ese supuesto que tú contemplabas, fue vetada incluso por el presidente de la República. Entonces, hubo transparencia en la elección, la resolución del Tribunal Electoral fue con base a la Constitución y con base al derecho. Hay constitucionalistas que dicen que no. Y eso genera certidumbre jurídica. Yo los he tenido aquí, dicen esto fue un fraude. Claro. O sea, es un fraude. Sí, si permites, empezaríamos diciendo que el Tribunal Electoral es la última instancia. Ya está la decisión, tenemos una nueva realidad en el país y sobre eso hay que trabajar. Reconocemos la apertura que hubo de los consejeros del INE y de los magistrados del tribunal, nos recibieron y les mostraron nuestras preocupaciones y cuál era, digamos, asesorados por abogados constitucionalistas y abogados en materia electoral,
¿cómo se puede interpretar ese artículo 54 de la Constitución? Y algo que nos parece que ayuda es ver la historia. ¿Por qué se puso un límite de 300 diputados por partido? Cuando se puso, la intención era que la Constitución no fuera modificada por una sola fuerza política. Claro, por eso hablábamos del espíritu. Bueno, exactamente. Así ha sido. En los últimos 40 años, todos los cambios en la Constitución han requerido ese diálogo entre los distintos partidos políticos y los votos de la oposición para lograr la mayoría calificada. Eso ayuda a que avance la democracia. Por otro lado, digamos, al ver que conforme se fueron haciendo los cambios en la ley electoral, se fueron abriendo espacios a las minorías. Se privilegió que hubiera pluralidad. Eso es, digamos, el que avanzara la democracia. Entonces, nos parecía que se podía interpretar de esa manera el artículo 54. Cuando nos dicen, oye, es que dice por partido, ok, entonces, ¿por qué la fracción 1, cuando habla que tienen que presentar 200 diputados a 200 distritos, dice por partido, pero ahí lo presentaron por coalición? Entonces se los valida. Partido, creo que solo Movimiento Ciudadano. Sí. Entonces, aún en la interpretación que hace el INE y el tribunal, en algunas partes, en 2 partes, usan la coalición, en esto que comentaba Damián, este trasvase de diputados, en donde sin ganar los distritos por el convenio. Eso no está en la Constitución, es un convenio. Un convenio no puede estar arriba de la Constitución, ¿no? Entonces se da entre partes. Si hacemos el ejercicio sin hacer ese trasvase, sí tendrían de ese 54 que obtuvieron, llegarían a un 62%. No tendrían mayoría calificada. Sin embargo, bueno, ya lo decidió el tribunal. Eso es la realidad, es la última instancia. Hay que trabajar con eso. Pero sí me parece importante rescatar que en la votación del INE, 7-4, 2 de los 7 votos dijeron, oye, esto está mal, sin embargo, somos un órgano administrativo, no nos corresponde interpretar la Constitución, esa le corresponde al tribunal. Y 2 dijeron, tribunal, instrúyanos cómo lo hacemos. Cuando llega el tribunal también reconoce que está mal, lo dice Reyes Rodríguez, oye, esto está mal, pero le toca al legislativo. Entonces, yo creo que hay una gran tarea que tenemos como país, hay que reformar ese artículo 54 de la Constitución para que refleje pues la realidad de lo que fue el 2 de junio. Y reconocemos que la presidenta electa ganó con un 60% de los votos versus 40% de la oposición, o sea, un triunfo contundente. Pero sí hubo un voto diferenciado. 54% en el Congreso a Morena y sus aliados. A un 60% al Ejecutivo. Claro, y 46% a la oposición. Entonces, digamos, hay mucho que hacer para corregirlo, pero hoy tenemos que partir de que está tomada la decisión y que tenemos una nueva realidad de país y sobre eso tenemos... Porque ya es inapelable. No, sin duda. Hay un tema para el futuro que ahorita lo toco, que creo que está interesante y creo que causó una confusión con el presidente, que fue la controversia que se metió ante la Corte. La máxima autoridad en materia electoral, sí. La máxima autoridad, creo que le faltó explicarlo al PAN, como le ha faltado muchas cosas, pero pues no. La máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Electoral. Sin embargo, la Constitución da una salvedad. Es algo de dice, tesis, ¿no? cuando tú tienes un criterio y yo tengo otro como Corte en algún tema que tenga que ver con... La Corte decide quién tiene la razón. Curiosamente, el presidente López Obrador, cuando tenía una cachucha distinta, cuando fue presidente del PRD, él impugnó y alegó exactamente lo que estamos diciendo nosotros. O sea, él decía, es injusto en un caso en un estado, no puede ser que se estén pasando así los diputados, y le dan la razón. O sea, hay un criterio, sí, la Corte, la ministra Olga Sánchez Cordero, hoy senadora, mañana diputada de Morena, dice, tiene razón. Entonces ese criterio está ahí. Luego el tribunal tiene otra visión, que ha sido la que ahorita está aplicando. Entonces dice la Constitución que cuando eso pasa, la Corte es la encargada de decir cuál es el criterio válido. Pero también dice la Constitución, que es la parte que creo que hizo daño que no aclararan, que no se puede aplicar, digamos, retroactivamente. Sí, exacto. Es para el futuro. Entonces se interpretó que se estaba tratando de agandallar vía la Corte ahorita y creo que generó incluso un escenario peor, porque el presidente con toda su potencia pues vuelve a cargar con la presidencia y la verdad es que no. Y el ministro Alcántara fue muy claro y dijo, va a ser para adelante.
Eso puede salvar el futuro, ¿eh? Sí. Porque si no desechan y ahorita, para adelante, la Corte dice, no, esto está mal y el criterio que debe aplicarse es este, a partir del 27 se va a corregir. Porque lo que pasó fue lo siguiente, a ver, yo sí comparto con el senador, mi compañero, la idea de que ganaron abrumadoramente. Nada más que en México, No, bueno, si lo hicieron. México no es... Pero ganaron más distritos de los votos porcentuales. Porque cuando tú te vas a una elección de un distrito, el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Es un toma todo, pues, ¿no? Por eso, como no ganaba la oposición, en la historia, por presión ciudadana, por presión de la oposición, se creó la figura de representación proporcional, que lo que busca es que sea proporcional la representación, pues, en el Congreso. Que el Congreso quede como un espejo lo más cercano posible de cómo votó el ciudadano. Porque lo que pasaba antes con el PRI y hoy con Morena, que por cierto pues son medio los mismos, pero se renovaron nomás, es que ganaban todo. Y así como ahorita ganaron todo, no ganaba. O sea, había un porcentaje de población que quería apoyar una opción distinta, pero no le alcanzaba para ganar el distrito. Y ahí nace la representación proporcional. No existe en Estados Unidos. Si fuera Estados Unidos no tengo nada que decir. No existe en Inglaterra. El que gana, gana todo. De acuerdo. Pero en México sí. Entonces, este argumento de ganamos 80 y tantos distritos, felicidades, güey. Nadie está alegando que no. Pero tuviste el 54% de los votos. ¿Por qué vas a tener el 73% de la Cámara sumando diputados que ni tú ganaste en la elección, sumando pluris? Es que ya no te deben de dar pluris, porque debería de quedar parejo. Yo nomás le digo a los consejeros, me da mucho coraje, me hubiera encantado ser el representante ante el INE, porque creo que les faltó, cuando menos. O sea, explícame, consejero, ¿cómo puede ser que me quieras decir que en esta fracción dice por partido político y así vas a asignar, pero en la siguiente fracción o antes dice que si no postularon 200 cada partido, ahí sí interpretas que fue por coalición? Explícame, güey, tu incongruencia. Igual a los tribunales. No, yo sinceramente, particularmente el tribunal, respeto, pero me parece nefasta la actitud. Ahí andan regalándoles en la reforma al Poder Judicial, y yo digo las cosas y me hago responsable. Les pusieron un regalito casualmente, un premio que no los van a correr, que se van a quedar hasta el 27. Esa no se toca. Pues suena el metálico. El tribunal no se toca. Suena metálico. Como dice el presidente. Pues sí, así como dice él, yo también lo digo. Y yo me hago cargo y el día que quieran debatir. Porque me parece de veras que era claro que tendrían que haber, que hay un abuso ya. Se convirtió en una figura fraudulenta. Janino Talora ayer me pareció brillante su intervención. Siempre, porque ella decía, ya abonándole a lo que decía ahorita el senador, porque yo no alego lo de los triunfos, pero decía, ¿saben qué? La diferencia es que antes no podías saber por quién votó la gente. Cuando se hizo esta reforma era un muégano. Votabas en un mismo cuadrito. Hoy sí puedes saber. Sí, claro. Hay un cuadrito del PAN, hay uno del PRI, hay uno del PRD. Pues cuenta para dónde votó la gente y ahí asigna. Entonces sí, bueno, ya pasó. Ojalá se haga la reforma. Acuérdense cuando y si no se hace la reforma, ojalá se haga. Decía, voten todo Morena, por ejemplo. Sí, perdona, Adela. Creo que voy a tratar de tomar varios puntos que se han dicho en las dos intervenciones pasadas. Primero diciendo que el análisis de esto se tiene que hacer constitucionalmente desde el artículo 41, fracción primera de la Constitución. Ese artículo 41 habla de los derechos de los partidos políticos y dice que los partidos políticos pueden participar en las elecciones en las modalidades que establezca la ley. Una de las modalidades para participar es como partido único, caso de MC, o a través de las coaliciones, que debemos de decir que están constitucionalmente reconocidas también como un derecho de los partidos, porque si no, pues hubiera sido hasta inconstitucional la participación del Frente. Ese es el primero. Segundo punto, el artículo 40, y después de ahí te brincas del artículo 41, te vas al artículo 52 constitucional, que te habla de los dos momentos para llenar la Cámara de Diputados, de los 300 que son por la mayoría relativa y el de representación proporcional. Y luego el artículo 54, que cualquiera puede bajar, leer el PDF, inicia diciendo que con relación a los 200 curules de representación proporcional, o sea, el artículo 54 desde que inicia en sus primeras palabras dice, este artículo no se refiere a los 300,
se refiere solo a las 200 de representación proporcional. Por lo tanto, todo lo que venga ahí, incluidas los requisitos para acceder y los limitantes, se refieren ¿a qué? Únicamente a esas 200, salvo la limitante de no tener más de 300. Ahora, no todo. Cuando se dice la fracción primera establece un requisito para acceder y dice, tienes que tener candidatos en los 200 distritos. Y dice partido, ¿verdad? Han dicho, dice partido político. Todas las fracciones dicen, dice el partido político ¿qué? el partido político qué. Entonces estoy cayendo en una contradicción porque las coaliciones no cuentan. No. Lo que yo quiero decir es, las coaliciones son una figura por virtud de la cual los partidos políticos coinciden con un candidato. Pero ese candidato le cuenta a los 3 partidos. Por eso. Porque la propia figura de la coalición no tendría sentido. Incluso hay una prohibición en la propia ley de partidos políticos que prohíbe que en un distrito, Adela, en donde vayamos en coalición, uno de los partidos que conforman la coalición nombren a un candidato ajeno al que ya se eligió por los... sería absurdo decir, por lo tanto, que es una obligación de los partidos políticos tener a 200 y la coalición solo aplicaría en 100 distritos. O sea, es un poco complicado, a lo mejor, de... Pero ¿por qué a la inversa no llegas a la misma conclusión? ¿Por qué a la inversa no llegas? Es que tiene razón. Lo más que a la sencillo es inversa también funciona. El partido, un candidato, Pepe Pecas, es el candidato del PT, es el candidato del Verde y es el candidato de Morena. Ese le cuenta a los 3. Como partidos. Sí, nomás que para pluris no quieres que le cuente a los No, 3. espérame, voy hacia allá. Ese Pepe Pecas, vamos a decir que Pepe Pecas nos cuenta cada uno de los partidos como tal. Pero para las plurinominales, por ejemplo, el caso de Morena, con Pepe Pecas recibe 100 votos, pero estaba siglado con PT con anterioridad desde diciembre. Y PT recibe 5 votos. Sí. ¿Cuántos votos le van a contar para representación proporcional al PT? Solo 5. Ese no es el problema, tú lo sabes. Permíteme. El problema es que el tope estás burlando. Porque ya no entonces, te cuentan el número de triunfos al techo que puedes tener. No, claro, esa es la burla. Permíteme. El PT solo le van a contar 5, Adela. No le cuentan los 100 de Morena para repartirle las plurinominales. Claro. Segundo, hay quien dice, no, es que ese se debe de considerar de Morena. ¿Dónde dice? ¿Dónde hay un artículo que diga que el candidato de la coalición que gane en un distrito determinado se va a considerar de X partido siempre y cuando ese partido haya recibido la mayor votación de ese distrito? El problema es el tope, jamás, tú lo sabes. Jamás. Estás burlando el tope sobre lo que yo estoy diciendo es, las reglas yo creo actuales... que es más sencillo que eso. Sí. Si traes 20% de sobrerepresentación, pues punto, hombre, la verdad. Ese es un criterio que no tiene sustento legal. Eso es lo que hay que decir. Cualquier criterio que sea distinto a lo que yo estoy comentando, que además no es solo que yo lo diga, y lo he venido diciendo desde hace más de un mes, sino que el propio tribunal, como órgano especializado constitucional para resolver eso, dijo, esto es así. Ahora, dijo es así porque se había hecho así. Exacto. Porque pero además reconoció que está mal hecho y que hay que corregirlo. ¿Quiénes dijeron que no? Hay que decirle al público quiénes fueron los que sostuvieron que no. Reyes Rodríguez Mondragón, que además se ha excusado de conocer asuntos de Gil Suárez, que es del PAN, que fue el coordinador de... a mí no me interesa el nombre de nadie. Él dijo que no. O sea, lo que voy es que hay que poner en contexto quién fue el que dijo que no. Porque es mentira. ¿Te parece bien que 45% de la votación tenga solo el 25% de la Cámara? Ese es el punto, hombre, ya es todo. Ese 45%, Adela, solo aplica sobre las 200, porque las otras 300 ya fueron... Por ejemplo, el caso es bien concreto. Es que las 200 es para compensar todo. Les prometo que con esto concluyo mi participación. El PRI y el MC ganaron más o menos el 11% de los votos a nivel nacional. Si tú aplicas ese 11% sobre las 500... Cada quien. Sí, de manera independiente. Si tú aplicas ese 11%, Adela, a las 500 curules, ¿cuánto sería? 55. Por 2. 55 y el PRI 55 y MC 55. El problema es que si tú aplicas eso a las 500 personas que ya ganaron de manera constitucional en los 300 distritos uninominales se quedarían sin una curul. Claro que sí. Los 200 solo se deben de usar para compensar. Nadie está planteando que le quites una triunfo. Ahora lo que voy es, ese 11% entonces ¿a qué se debe de aplicar? Solo a las 200 y se está aplicando MC
recibe el 11% y se les están dando 26 de representación proporcional cuando solo ganaron un distrito electoral. Es que no es así, ¿eh? O sea, ganan de los distritos MC el 0.3%, o sea, 1, y le están dando 26 de representación, plurinominales, pues, 26 plurinominales. Sí. ¿Por qué? Porque su 11% solo se aplica sobre las 200. No, es que ahí está, si eso lo sí no aplicas es así, sobre las 500, no, claro. ¿Cómo lo vas a aplicar Claro, sobre las 500? claro. No te van a dar las curules. Claro. Si tú sumas, fíjate, suma toda la votación nacional. Eso es lo que hizo el tribunal. Lo que, no. Lo que hagas Claro, tú. te lo juro A ver, que sí, no. de veras. A ver, imagina, es que está bien Son sencillo. para compensar Adela, y que quede el Congreso acorde a la votación que tuvo. Nada más, vamos a hacer, vamos a hacer una fórmula matemática bien de sencilla. representación. Estamos hablando del 11% de cada uno de estos partidos respecto de un 100%. ¿No? O sea, estás diciendo, si el 11%, pues estás hablando respecto de un 100%. Sí. Ese 100% implicaría las 500 curules. Entonces, ¿dónde quedan las de 300 de... Bueno, ahorita que me toque yo explico, pues. Perdón por interrumpirte, ahorita que me toque yo explico. O sea, algo que resultó claro en la exposición de Israel es que dice que el artículo 54 solo se refiere a los 200. Dice, excepto cuando se habla de los 300. Bueno, entonces... Porque pone un límite. Tiene que entenderse sistemáticamente todo el artículo 54, bueno, y toda la Constitución, ¿no? Pero nos parece desde la ciudadanía que, a ver, el que ese 54% sea 74 quiere decir que les van a tocar como un diputado por cada 80,000 votos, mientras que la oposición tiene una subrepresentación, ese 46 baja a 25, y entonces un diputado por cada 200,000 votos. Eso es, digamos, algo, ya se dijo en el Consejo del INE, se dijo en el tribunal, está mal y hay que corregirlo. Pero también hay que reconocer, ya lo decidió el Tribunal Electoral. Es la última instancia. Aquí podríamos quedarnos todo el día y no vamos a llegar a nada porque no nos toca a nosotros decidir, ya lo decidió el tribunal. Más bien tenemos que ver para adelante y lo que urge es ver la reforma del Poder Judicial. Porque eso está poniendo en jaque al país en cuanto a las inversiones. Nos preocupa, no nada más a Coparmex, sino a los organismos empresariales, lo que nos dicen las empresas que quieren venir a invertir a México. Que ellos buscan certidumbre jurídica para la inversión, buscan seguridad y buscan energía limpia disponible. Y lo que nos han dicho, el simple hecho de que se elijan por voto popular a jueces, magistrados y ministros, aumenta la incertidumbre jurídica para la inversión y detienen las inversiones. Es algo que ya estamos viendo. En la cifra que se publicó la semana pasada, la inversión extranjera directa, 31,000 millones de dólares en lo que va del año, es una cifra importante. 97.5% es reinversión de utilidades. Es reinversión. Solo 2.5% es nueva. Es decir, estamos perdiendo la oportunidad de atraer nueva inversión. El gobierno ha argumentado que en Estados Unidos se eligen jueces. Son jueces locales que no tienen que ver con el Estado de Derecho, porque ahí decide un jurado. Los jueces federales no se eligen por voto popular. También han dicho que en Japón se eligen jueces, lo cual tampoco es cierto. En Japón tiene una figura de revocación de mandato, que por cierto nunca han utilizado. Ningún país de la OCDE elige por voto popular a jueces, magistrados y ministros. Estamos viendo ya no nada más que no está llegando inversión fresca. Ya hay empresas internacionales invertidas en México que ya recibieron de sus corporativos no más inversión en México. Ya vemos empresas que se empiezan a ir. Veamos simplemente en Juárez, se han perdido este año 46,000 empleos. Ya son 14 maquiladoras que se van del país. O sea, la gran oportunidad que tenemos, Adela, con el nearshoring, de que venga más inversión, tenemos que ofrecer certidumbre jurídica. Parece que nosotros mismos estamos boicoteando para que no llegue esta inversión. Entonces, por eso nos parece la atención, ya el tribunal decidió, la atención tiene que estar en cómo logramos que sí se haga una reforma del Poder Judicial, sí se requiere, pero que nos quede un Poder Judicial mejor que el que tenemos. Y nos parece que tenemos que empezar en lo local. Hay que reformar las fiscalías, los ministerios públicos, las policías municipales, estatales y el Poder Judicial estatal, en donde ahí los gobernadores y los partidos políticos se reparten los nombramientos de jueces y magistrados, mientras que tenemos en el Poder Judicial Federal una carrera judicial por meritocracia,
en donde vemos, y ahora hemos tenido oportunidad de conocer a los jueces y magistrados que no los conocíamos, y es gente súper preparada, profesional, que ha tenido que estudiar y presentar exámenes para ser primero oficial, y luego ser actuario, y luego ser secretario, y luego llegar a ser juez y presentar exámenes de oposición, y luego ser considerado para ser... exámenes duros, y con certificaciones internacionales, ¿no? Sí. Y luego llegar a ser magistrados. Entonces nos parece que hay que conservar lo que sí funciona, que es esta carrera judicial por meritocracia, y corregir en donde tenemos la falla. ¿Por qué no llega la justicia al ciudadano de a pie? Es en lo local, y es ahí donde debíamos empezar. Por ahí va la propuesta que desde Coparmex y el sector empresarial haremos a los legisladores. ¿Pero los ven en el ánimo? Bueno, ya algo que comentaba Israel en cuanto a que ya no es que se apruebe sin cambiar una coma. Le hicieron 100 cambios, aunque Dicen puedan que ser... los 100 cambios son más cosméticos. Pueden ser, pero ya al menos hay cambios. Hay la oportunidad de decir, a ver, un uso responsable de esa mayoría calificada. El objetivo tiene que ser que logremos una reforma al Poder Judicial, un Poder Judicial mejor que el que tenemos hoy. ¿No? Si no, ¿para qué reformamos? Que es muy ¿no? precario de por sí. Sí, claro, hay mucho por donde mejorar. Cierro nada más con una aclaración de la otra parte y me brinco esto que me parece muy interesante. La razón de ser de los llamados pluris, que son muy poco populares, que proponen eliminarlos, que sería una tragedia porque quedaría exactamente con estas disparidades el Congreso, pero que son poco populares porque han abusado de esa lejanía que no da que te voten directamente. La única razón de ser es compensar este desequilibrio que da que alguien gane un distrito, pero el otro, cuando tú ganas, tú puedes ganar 35-30. Y el que tuvo 30% se queda con nada. Para eso existe el pluri. Esos 200 pluris son para compensar esto. Sí se hace un solo todo. La regla es no le puedes quitar a alguien que ganó. Sí. Lo que deberías de hacer es no darle, ¿no? Para que se compense. A mí no me gustaba la reforma que puso el presidente porque era tramposa. Decía que quería poner representación pura, pero no es cierto. Lo hacía por estados y le iba quitando a las minorías el resto. Se acababan los espacios y te fregaste. Sí. Al final quedaba con una superminoría. Por eso no la apoyé. Pero yo sí creo en la representación pura. No total, porque tendrías entonces puros pluris, te alejaría del ciudadano. Yo creo que no tienen por qué ser 200 diputados pluris. Podría ser hasta 100, hasta 200. Los que ocupo nomás para compensar y que el Congreso que quede como un espejo. Votó por Morena el 40% tienes. Votó 30, claro, te los ganaste más, no te los quito. Pero entonces le doy más a los demás para que queden ahí. Bueno, ok, ya no estamos ahí, ya decidieron eso, lo lamento mucho, ya está. Que no es el mandato del pueblo. Yo creo que no. Yo también creo. No votó, o sea, votó el 54%, se convirtió en 58% porque quitas los nulos y no sé qué, se los voy a dar, 58. Es más, les voy a dar el 60% que votó por Claudia. No es el 2/3 partes. Sí. Entonces ese rollito de así quiso la gente, eso no es cierto. Pero bueno, ya estamos ahí. ¿Qué hacer desde la oposición? Hoy te escuchaba desde el punto de vista ciudadano, muy bien, desde la oposición política de este país. Soy miembro de un partido. Me parece que lo único que vamos a tener hoy es voz. Y entonces tienen que ser voces fuertes, articuladas. Creo que el PAN, en este caso, déjame hablar desde donde yo formo parte, tiene que reconocer el error que fue, no mío, porque te lo dije muchas veces aquí, pero sí institucional y de toda la oposición, de ser una oposición radical. Me parece que se equivocó la oposición en eso. O sea, se oía que todo no, esto de la moratoria constitucional, ¿qué te pasa, güey? ¿Cómo te dedicas a ser legislador? Sí, ¿Cómo que en automático dices que no? Y creo que el ciudadano, la verdad, dijo, oye, pues están mal ustedes. O sea, porque hay cosas buenas del gobierno, programas sociales y demás. Yo diría, una oposición mucho más responsable que aprenda a decir, esto está bien, lo voy a apoyar, sin titubeos. No importa que de quién venga, felicidades, claro que sí, va. Esto está mal, lo voy a señalar, no me van a doblar, porque híjole, está de pies de barro, ¿no? Y siempre voy a proponer una alternativa, de manera tal que no te escuches radical en el no, sino en el sí. Creo que hay que hacer una labor muy importante que ya, híjole, todavía ni arrancan y ya se doblaron, pero pues había 3 votos que faltaban en el Senado y de 3 queda uno, ¿no? La verdad es que es una tristeza. Es una tristeza. Era previsible. Sí. O sea, yo lo decía, basado en la historia, pues híjole. De hecho, en esta legislatura nunca tuvo 2/3 partes López Obrador y logró todo lo que quiso, salvo la electoral, que era como
así mismo, ¿no? Pero Guardia Nacional Militar, contrarreforma educativa, todos los nombramientos. Ahorita se enojan y que ya viene, que no sé qué. Pues, ¿y cómo llegaron, hombre? Con los votos de la oposición también. Tiene que haber una oposición a la altura. Y si ya no se logra, si se quiebra, estar con la voz muy potente ahí para hacer suma y mostrar un lado con visión de futuro, con visión de país. Y prepararnos desde hoy para el 27, porque yo sí creo que al país le cae bien tener una oposición responsable y tener pluralidad. Y yo creo que si empezamos desde ahorita a enfocarnos al 27, ni a la presidenta, claro, pudiéramos en el 27 lograr contrapesos en la Cámara y entrar en otro diálogo. Por último, hay que también tratar de impulsar algo que yo le llamo, y creo que está mal el término, pero no he encontrado uno mejor, la autocensura de la propia presidenta, porque es lo único que va a quedar. O sea, la única que va a poder detener algo va a ser la presidenta. Espérame, no sé si es la palabra autocensura o autorregulación. Es que la realidad o se va a imponer, la realidad se bueno, impone, lo de las inversiones. Claro. Y el tipo de cambio ya. El tipo de cambio. Bueno, pero a eso me refiero. Tiene que haber un trabajo desde la sociedad civil, van a haber factores reales, el mercado, en fin, que creo que a ella, que es una persona estudiada, no creo, yo difiero de su visión, pero creo que es una profesional, puede ya como presidenta decir, espérame, güey, esto le va a caer mal al país. Entonces yo decía ahorita en broma, antes y lo digo al aire, yo tengo una veladora puesta que el mes de septiembre se acabe. Sí, ya rápido. Para que llegue la próxima presidenta por la cual yo no voté. Y espero que sea alguien mucho más moderado que el propio presidente, que hoy pareciera que en algunos temas ha tenido éxito en unos, pero en algunos parece traer una sed de venganza que creo que no es sano para el país. Esa es otra cosa. Bueno, yo ayer decía, neta, presidente, no sé qué país va a dejarle a su sucesora, a la que él eligió además, ¿no? Yo creo que los resultados, Adela, hablan de responsabilidad del gobierno. O sea, si hacemos un corte de caja al día de hoy, vamos a encontrar una inversión extranjera en 185 mil millones de dólares como nunca había habido, y aunque muchos dicen que la mayoría de la inversión es reinversión, bueno, tú reinviertes porque consideras que vale la pena reinvertir. Si hubiera una incertidumbre, un peligro, pues esa se va. Esa inversión se va. Ahorita voy a entrar yo creo que reforma al Poder Judicial. Desde el 2019 yo anunciaba la importancia del nearshoring y luego me di cuenta que me equivoqué en el término. México hay otro término que es el que hay que subir, incluso nos conviene a todos, que es un término que ya ha acuñado incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es friendshoring. O sea, técnicamente existe este término y hay una diferencia entre el nearshoring al friendshoring. Y lo que el Departamento de Estado ve es que con México es más friendshoring que nearshoring. Eso nada más como paréntesis. Pero decir que ¿qué podemos esperar del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Yo creo que la primer medida... Una gran expectativa. No, pero aparte es responsable, porque ¿quién propuso los diálogos nacionales, Adela? De la reforma judicial. Que fueron una tomadera de pelo, Yo difiero de eso. Yo creo que sí se tomaron en cuenta y las 104 modificaciones para mí son sustanciales porque se modificó incluso el nombramiento, dejar de manera expresa que se iban a respetar todos los derechos laborales en el artículo 10º transitorio de los trabajadores, que eso no venía. Pero y nunca que muchos decían, oye, los trabajadores. Y no nos abrieron a que nosotros participáramos, tuvimos que organizar nuestros propios foros. Lo que trabajadores. A lo que voy a hacerte una pregunta. Si fuera, ¿tú estás de acuerdo con la tómbola? Espérame, es que ¿tú estás de acuerdo con la tómbola? Déjame concluir mi idea serio? y ahorita le entramos al debate. Lo que yo digo, Adela, es no tenía necesidad la presidenta electa de abrir los diálogos. O sea, ella sabía que iba a contar conforme a la Constitución y a la ley con las 2/3 partes, y ella sabía que se va a aprobar, y no tenía ninguna necesidad de escuchar a quienes yo estuve presente en varios de los foros, era la mayoría contrarios, porque se les dio la opinión no a los que ya están en casa y que la apoyan. Tú lo que querías era escuchar a los que diferían de tu punto de vista, porque sabías que ellos son los que pueden enriquecer. Y yo creo que sí se enriqueció. No había necesidad. Y la presidenta electa, recordemos, en la primera semana después de su elección, que hubo una conferencia de prensa que dimos ahí en el Senado, que causó un movimiento en los mercados, fue ella que dijo, tranquilos. Y es más, esta misma semana acaba de decir, oigan, no se apresuren
a hacer cosas... Dijo que no la aprueben en fast track. Que no se apruebe en fast track. Pero eso también... Pero la, empieza el 3. No lo quiero interrumpir, pero la traducción de eso fue eso no se el va a 1 hacer, de septiembre. Sí, el pero 6. se va a hacer conforme a la ley. Sí, claro. O sea, entonces, ¿qué va a suceder realmente? O sea, yo sé que los empresarios lo saben. México se va a acomodar los mercados. Toda transición, inclusive genera, las que hemos vivido, generan incertidumbre. O sea, es algo natural que haya en las transiciones. Ustedes que han dado seguimiento a muchas transiciones políticas aquí en el país y democráticas, se dan cuenta que esos movimientos en el mercado suceden en Estados Unidos, suceden en Francia, suceden en todos lados. ¿Qué va a pasar? Se va a acomodar. El peso está saliendo ahora con mejor posicionado respecto al dólar que cuando terminó el sexenio pasado, a pesar de lo que estamos viviendo ahorita. Ahora, y se va a seguir desde mi punto de vista, Adela, desde mi punto de vista es un error tratar de generar incertidumbre jurídica, porque los que más se afectan son los propios empresarios mexicanos. Pero eso lo está generando el gobierno de Morena. Pero esta es una postura, es una postura internacional. O sea, lo dice Morgan Stanley, ya recomendó no invertir en México. Lo dice Citi. Si se aprueba la reforma judicial en México, saldrán capitales y se depreciará el tipo de cambio. Ya no estaremos hablando de 19.60 como ahorita, sino arriba de 22, 23 hasta 25 pesos. Entonces, si hay ese riesgo, y no lo decimos los empresarios mexicanos, lo dicen también no es que empresas y el gobierno mexicano va a ser responsable, Adela. Lo hizo con una disciplina fiscal, tratando de generar mayor transparencia. La aduana está con la reforma judicial. Exactamente. ¿No? Es la primera aduana, la reforma judicial. Y son muchas voces, ¿eh? No es nada más empresarios en México, son empresarios internacionales, el Consejo de Empresas Globales, Morgan Stanley, Standard & Poor's, Citi, las calificadoras, los bancos, que no hay que hacerles caso. La Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Canadá. Es decir, son voces internacionales que hablan de decir, oigan, esto sí cambia la certidumbre jurídica para la inversión. ¿Para qué lo hacemos? La oportunidad que tenemos, Israel, del nearshoring, friendshoring, o como le quieras llamar, es una que pasa cada 100 años. Pero tenemos que hacer nuestra tarea y se nos está pasando. Sí ha llegado mucha inversión extranjera, 36,000 millones de dólares el año pasado, pero lo que no se dice es que había otros 35,000 millones de dólares que pueden haber llegado, y que no llegaron, y que cada vez se reduce la inversión fresca. O sea, ya está sucediendo que empresas salen del país, que empresas dejan de invertir, empresas no nomás posponen proyectos de inversión, sino que los cancelan. Entonces hay que tomar mucha responsabilidad en las implicaciones de un cambio en el que ningún país de la OCDE hace. Ojalá que además de esos 100 cambios escuchen otras voces. Que no nos permitieron participar en el foro. Organizamos nuestros propios foros, ¿eh? Mi opinión, no es, digamos, una crítica política. Tenemos 20 documentos específicos que uno a uno los puedes debatir. Son las 20 propuestas del presidente. 2 quedan fuera porque no son legales, quedan 18. Una se le puso pausa, la electoral, qué bueno, pero parece ser que es para empeorar, porque la presidenta lo que ha anunciado está peor, ¿no? Quitar reelección, eliminar pluris, pues la retiraron para ponerla peor, ¿no? Pero bueno, déjame quedarme con las que quedan. Yo de esas diría, vienen cosas buenas. Y ahí, bien. Salud universal, mi queja es porque no lo han hecho. O sea, fracasaron con el INSABE, fracasaron con el IMSS Bienestar, pasaron de 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud a 50. Qué bueno que lo vamos a hacer ahora, nomás hay que ver cómo, porque no dice nada de lana. Perfecto. Acceso a internet, el tema del agua, bien, güey, todo eso, qué bueno, que baje la edad de adultos mayores. A favor, si decíamos, lo hubiéramos votado antes. La bronca son como 6 proyectos que vienen ahí, concretos, que la presidenta electa está apoyando en concreto. Yo no estoy inventando. Guardia Nacional Militar, es un fracaso de la seguridad pública, la quieren militarizar, ¿no? Sí. Desaparición de órganos autónomos. Yo no me pondría a defender en sí mismo en automático que todo tenga que ser autónomo. No creo en ello. Pero sí creo que, por ejemplo, la transparencia no va a funcionar si le cuelgas al mismo gobierno la responsabilidad de ser transparente. Pues sí parte, pues si ¿no? por eso hoy no dan la información, pues por eso el INAI tiene trabajo, ¿no? Le piden porque se negaron. Gracias al trabajo del INAI sabemos de la corrupción de 15,000 millones de pesos en Segalmex y del sexenio pasado de la estafa maestra. Claro. Y de hace 3 con Felipe, que si la suavicrema esa, no sé cómo se llama, la torre esa, ¿no? O sea, y por mí, cualquier caso de corrupción, que lo saquen, qué bueno. Ok, igual otros temas. Y el tema central es la reforma al Poder Judicial.
Yo soy el primero en decir, nos ha tocado. De hecho, te tocó escuchar cuando el Saldívar decía que era una maravilla su reforma al Poder Judicial pasada, y muchos desde la oposición dijimos, no, esto no logra el cambio del sistema de justicia. El sistema de justicia de México está colapsado. Claro que necesitas. En materia penal tienes entre 27 y 30 millones de delitos al año. 90% no se denuncian. Sí. Solo 10% se denuncia, 7% se abre carpeta de investigación. De esos la mitad llega al juez. Y me vienes a decir que vas a componer el sistema de justicia por una reforma que solo toca el 3.5%, en este caso los delitos. Por favor, hombre. Pero esa reforma, si le quieres entrar al Poder Judicial, yo te diría, ¿qué necesitas? ¿Juicios más ágiles? Tendrías que estar hablando de procedimientos orales y demás. No toca nada la reforma. Justicia más barata, no para el Estado, ¿no? Sino para el mexicano. Defensoría Pública necesitarías de oficio autónoma, real, que los pueda hacer más sencillo. Justicia cívica para bajar a nivel colonia verdaderamente la solución de controversias. En fin, mecanismos alternativos de solución de controversias y muchas cosas más. Eso no trae nada, hombre. Es una reforma para controlar al Poder Judicial a través de un mecanismo, la verdad, que no funciona en el mundo. El único país que lo tiene es Bolivia y es un desastre. Desastre. Yo no creo, y entiendo, entiendo que es popular decir que se voten. El juez, a diferencia del diputado, senador o alcalde, no es un representante popular. Sí, no, es un impartidor de justicia. Exacto. Que tiene que decidir a veces lo impopular, de hecho, si me apuras, porque protege los derechos humanos de la minoría. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vemos las noticias que llega alguien y que quieren linchar a un presunto delincuente, el juez va a decir, pues línchenlo, ¿no? Haz de cuenta, pues me estoy yendo al extremo. Sí. Porque la gente quiere, pues línchenlo. No, el juez tiene el trabajo de revisar y ver si es culpable y castigar. No es lo más popular, es lo adecuado. Y a mí, con todo respeto, con todos los cambios que hicieron, para mí quedó peor la reforma. ¿Ya viste tú todo? Ya la leí completamente, quedó peor, porque le meten incluso tómbola, o sea, rifa, para que tú puedas acceder. Entonces, no quiere decir que va a llegar el abogado más culto. Mejor. Va a llegar el que quiera la presidenta, el que quiera el Poder Legislativo, que controla la Morena, el que quiera el Poder Judicial. Con bolas espérate, negras, ¿te parece correcto? Pues para un juez, solo tiene que tener licenciatura en Derecho, 0 experiencia. Para un magistrado que revisa 5 las años. 3. 3. Y para un ministro, 5, de práctica profesional, o sea que la pasantía cuenta ahí. No puede ser, pues yo definitivamente creo que es incorrecto y creo que sí está mandando un mensaje de incertidumbre muy fuerte. Dicho eso, creo que tendríamos que hacer una reforma al Poder Judicial mayor, más grande que eso, muchísimo más grande para mejorar. Claro. Bueno, retomando esto último que dice Damián, por supuesto que es la intención de nosotros hacer modificaciones a todo el sistema judicial. O sea, no estamos diciendo, nuestra apuesta, les digo que es que no, esperamos, esa es nuestra apuesta, no está en nuestras manos, pero esperamos que el mundo no se acabe pasando septiembre, que continúe y que eso permita que haya más reformas a las fiscalías, en donde hay mucha corrupción, ahí también coincidimos y que se tiene que hacer un análisis muy serio, por supuesto, pero este es un primer paso e iniciamos con el Poder Judicial porque suceden cosas graves como la resolución de apenas ayer de una persona juzgadora que libera bienes de alguien que ha quedado como señalado por ser parte del crimen organizado y se le liberaron casas y bienes. Eso son las cosas que actualmente, si un juez los decide, no tienen control. Sí, bueno, actualmente la Constitución, Adela, prohíbe que el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que vigila y sanciona a las personas juzgadoras, analice el actuar de los ministros. Eso está muy bien. De manera expresa. Claro. Entonces, lo que nosotros creemos es que esta reforma judicial no se puede comparar con lo de Bolivia. ¿Por qué? Pues Bolivia tiene el 10% del Producto Interno Bruto de nuestro país, tiene el 10% de la población. O sea, las realidades son incomparables. Pero no es idéntica, güey, el método. No puedes comparar tú la realidad de Bolivia con la nuestra. Ellos no son vecinos con la OCDE. Ellos ningún no son país vecinos. De la OCDE elige ningún por país voto de la popular OCDE tiene paridad en el Congreso. Bueno, no puedes comparar nada. O sea, espérame. No. A ver, si la OCDE fuera el modelo, nuestro Congreso, los países más avanzados a lo que del voy mundo. es que México tiene, Adela, legislaciones que son vanguardistas y una de ellas es esta ley que elegir a los jueces es vanguardista. Sí, claro, es revolucionario, no solo vanguardista. Yo les puedo asegurar
que incluso varios países van a comenzar a replicar el modelo porque desde mi punto de vista, y por eso lo defendemos y por eso lo impulsamos, es un proceso de selección que va a garantizar que haya mayor imparcialidad e independencia en el Poder Judicial. ¿Qué sucede actualmente? Por ejemplo, tomemos el modelo... Es lo contrario. ¿Quién propone la reforma, Irene? No más para ¿Quién hablarle propone con actualmente ¿Quién propone? los ministros? Hoy son concursos de oposición. No, Hoy. los ministros no. Los ministros es un no, el presidente, sí. una Y presidenta hemos que propuesto dice, cambiarlo. va a estos. Hay que cambiarlo. Si la intención fuera apropiarnos del Poder Judicial como se ha sostenido, pues la presidenta lo hubiera podido hacer. No alcanza. 4 ministros hubiera podido cuatro, y no tendría todos. la mayoría que actualmente, según dicen, está con nosotros porque los designó al presidente. Tenía que venir esto de un presidente, Adela. Era imposible que saliera de otra parte, quitarle el poder al presidente. Era una muestra. No Hace se lo ratito quita. decías Él sigue proponiendo. autocontrol del propio presidente es cuando el presidente dice esta facultad que es mía. Incluso si no llegan a ningún acuerdo, ahí está el caso de la ministra Lenia Batres. ¿Quién va a proponer ahorita? Nomás para aclarar, porque pareciera que no va a proponer la presidenta. ¿Quién propone actualmente cada poder? Por eso, ¿quién va a cada proponer? poder. El Poder Judicial, ¿cómo funciona, Adela? Y con eso concluyo. Perdón, si me extiendo tú, córtame. No pasa nada. Para eso estamos, pero mira, actualmente cada poder va a crear un comité de 5 personas especializadas para analizar todos los expedientes. Antes se decía y era cierto. Una de las críticas era, oye, cada poder va a proponer, pero si tú no tienes acceso a un diputado, ¿cómo te van a proponer? Igual Tienes que ahorita. conocer a un presidente. No, actualmente cualquier persona que cumpla con los requisitos legales y de idoneidad, que antes no se contemplaban en la primera ¿Cuáles requisitos? proyecto, Tener título de derecho. sí, de 8% y 9% en la especialidad de lo que tú pretendas Pero ser. con Y después, universidad, espérame, es que primero es que tú cualquier puedas, universidad, bueno. que no haya una discriminación. ¿Quién nombra ese comité? Porque actualmente hay una discriminación. ¿Pero por qué una discriminación? Porque hay un nepotismo. Si hay una carrera judicial. En los ministros entiendo que es porque propone el presidente. Yo en eso lo comparto. Hay que cambiarlo, pues. Cambien lo de los ministros. Bueno, ahora Jueces ¿qué y sigue? magistrados, La carrera judicial, concurso de o sea, ¿Qué va a hacer el años de comité? preparación. Cualquier persona va a poder decir, yo cumplo con esos requisitos, y ahí les va. Y entonces el comité va a recibir todos los expedientes. Pueden ser 2,000, 3,000. Comité que nombró Morena. Ese comité lo va a designar el Poder Judicial, lo va a designar el Poder Legislativo y lo va a designar ¿Y quién el tiene Poder mayoría en el Poder en Legislativo? esta. Pero fue porque ahorita una circunstancia está bien. democrática, porque no podemos decir que esa representación, esa mayoría la robó Morena. Ahora, Una pueblo de México Por la no sé sobrerepresentación, sí, pero... Y después el comité, Adela, nunca dice tómbola, es mentira que diga Sí, tómbola, dice. dice insaculación Es lo mismo, pública. pues. Hay Hay una diferencia entre una tómbola insaculación es a así? tómbola. No, Pero ¿qué diferencia? Y entonces, ¿Cuál es la diferencia? que es al azar, es Por una eso, cuestión güey, al la azar. tómbola es al azar. Sí, pero bueno, lo que nosotros, pero no dice Está bien, tómbola rifa. como algunos han Ok. sostenido. Ese comité de los 20,000 que reciba va a analizar a los mejores 10 perfiles, Adela, con base en las recomendaciones que hagan organismos empresariales, barras de abogados. Dicen base a los sea. requisitos. Los Lo requisitos que son sea. tener título. No, y pero también claro, viene un análisis de idoneidad y de evaluación. en base a los requisitos. Que no hay requisitos. No, sí hay requisitos. Tener título. Viene un Es todo. análisis que antes no se hacía, una valoración de idoneidad, no solo de que cumple los requisitos. Bueno, de en la carrera elegibilidad. judicial, en la Y- presentación de los exámenes, automáticamente vas haciendo Pues estas claro. filtraciones. Los exámenes de Se va oposición te filtrando. permiten Sí. que lleguen los mejores, Entonces- que tienen certificaciones Pero internacionales. además yo O sea, tengo una estamos pregunta. perdiendo. Es más, ¿cómo se va a implementar? Es más, déjame poner un ejemplo nada más nomás que que nos van a- tocó a los dos. ¿cuál No, es? no, Espérame, Yo, 30 segundos rapidísimo. Si el sistema actual fuera Híjole, muy güey. eficiente, Adela, explícame por qué solo de cada 10 personas juzgadoras hay 2 mujeres. Si fuera legal, si fuera justo ese sistema de carrera Porque se judicial, acaba de hacer la ¿por qué reforma? 2? Pero Sí, ¿por qué hay- 2 de ese es un cada 10? proceso, Está empezando Estamos a implementar. diciendo que no tienen que sea muy capacidad. eficiente. nadie. No, hay una reforma. Hoy los concursos Actualmente, están enfocados a que permíteme, sean principalmente mujeres para compensar. ¿Quién decide, Damián? ¿Qué? ¿Quién es magistrado y quién es juez? De Alguien, concurso de una oposición. persona. No, una hay persona. concurso de oposición. No, pero ¿quién decide? Les voy a dar El un que dato. gana se nombra. Déjenme dejar un dato aquí. Ninguna persona que hace ese concurso sabe el resultado de su examen.
¿Sabían eso? no, si no lo impugnan, no tienes saben el posibilidad de resultado. revisarse el procedimiento, absurdo, claro que sí. Pero solo si lo impugnas le dan el resultado. De acuerdo. ¿Y quién Cambiemos decide? eso, Las güey. personas que están en el Consejo de la Judicatura. No, es concurso y de oposición. esa resolución del Consejo de la Judicatura que dice va este o va este es inimpugnable. No, sí la puede revisar. No, nadie la Sí puede la impugnar. puede revisar. Hay artículo constitucional No, que pero dice que en la dice que puede designación. revisar. No, lee el ¿Qué dice? artículo de la Lo conozco. Entonces, ¿por qué Artículo jueces, 119? magistrados y personas trabajadoras se están pronunciando en Porque los contra han de la engañado, los han utilizado los ministros como bueno, carne de ok. cañón. ¿Y por qué Porque hay un las artículo calificadoras, los transitorio, bancos porque son internacionales, tontos las los empresas estudiantes. internacionales? Porque no se han asesorado bien. Bueno, no, lean la yo iniciativa. quiero- Nosotros no, decimos, no. lean la iniciativa, No, se van a dar cuenta de Yo lo que quiero hacer un comentario Dame. nomás. Miren, esos comités de evaluación que dicen es una farsa y es su idoneidad también. Te voy a decir qué pasa en la práctica. Cuñados, ¿no? Parientes, subordinados. Hoy, con el modelo actual, los nombran magistrados electorales que tienen responsabilidad del Senado. No se nombran los mejores. Y tiene que supuestamente la Comisión de Justicia va a elegir la idoneidad. ¿Sabes qué hace la Comisión de Justicia? Es mi alegato. Dice, no podemos hacer una valoración de quién es mejor porque la ley establece requisitos. Si alguien cumple los requisitos, todos son idóneos. Entonces se pasa una lista de todos los que se registraron. Todos son idóneos, se le dice al órgano, a la Junta de Coordinación Política. Y la Junta discrecionalmente dice, pues va este. Eso es lo que va a pasar. Un comité autopuesto por la mayoría. Por favor, hombre. De hecho, es hasta menos democrático a que elija todo el Pleno. Porque fíjate lo que van a hacer. Van a nombrar un comité, ellos mismos, los que controlan las bancadas, y ese comité va a filtrar. Entonces, tú eres un diputado, senador, aunque seas de la misma mayoría, no vas a poder ya opinar de otros que eliminaron el comité dominado por la cúpula. Claro. Pasó con el INE. ¿Hay un comité? Sí, ¿verdad? ¿Quién controla el comité? Morena. ¿Qué pasó? Los 5 finalistas que se insacularon, o se hizo tómbola, pues es lo mismo, o sea, que fue por suerte, pues no podían perder, porque los 5 eran de ellos, pues. Pues sí, el que saliera que insaculado. quieras, güey, mira, los finalistas todos son míos. Pero no solo eso, sino que la boleta va a decir quién propuso. Imagínate la potencia de la presidenta, ¿no? Claudia Sheinbaum. Entonces va a venir, escoge, pero te aviso que lo propuse yo, ¿eh? Entonces, una boleta que me hubiera gustado traerla, ridícula. 81 nombres atrás, con unos cuadritos que va a tener que escribir con letra la gente, a quién pone, de gente que no conoce, ¿Cómo se va a porque implementar? no va a poder hacer campaña. Dice que va a ser una distribución equitativa, pues yo creo que le van a dar un spot a cada quien de los 81, porque al mismo tiempo vas a tener todas las elecciones de los ministros, vas a tener todos los jueces que te toquen en tu zona. No sé si sepa quien me está escuchando, evidentemente Morena no, tú sí porque eres abogado, pero evidentemente Morena no. Pero en el sistema judicial, juez de distrito no significa que hay un distrito electoral territorial. No, es un nombre y hay jueces civiles, familiares, mercantiles, a nivel local, un montón. Entonces vas a traer una boleta con potencialmente miles de nombres. Miles de nombres. ¿Cómo va a elegir la ciudadanía así? Yo sinceramente sí creo que es una irresponsabilidad. De veras lo digo, Pues ojalá entendiendo piensen que se en debe el poder país. mejorar. Exactamente, hay que pensar en el país. Ojalá. Y el deterioro que puede haber en la economía, que eso se traducirá en empleos, o sea, de ahí viene la preocupación, ¿no? Y no nada más las voces del sector empresarial. Y los magistrados que tienen Claro. una carrera y las personas trabajadoras. Y certificación internacional, Hay jueces o sea, y magistrados que empezaron en intendencia. Que tienen caray. 20, 25, 30 Claro. años y más de ¿Y qué va a trabajo pasar que con ellos? simplemente se desecha. Nos No. parece que no es lo que se debe lograr. Y lo importante es pensar, si queremos que avance el país, tenemos que aprovechar esta oportunidad, que lleguen las inversiones y hay que escuchar a todas las voces. O sea, no es nada más el sector empresarial, son bancos internacionales, son empresas internacionales, son embajadas, son organismos internacionales. Bueno, hay que escucharlos, o sea, porque eso sí se refleja en que se detienen las inversiones, se cancelan y empieza a depreciarse el tipo de cambio. Simplemente del 2 de junio a 16.90 ya vamos en 19.90 y la tendencia es que seguirá porque todavía no se aprueba la reforma. La expectativa es que si se aprueba, la depreciación pues se va a seguir dando y eso pues nos va a afectar como país, ¿no? ¿Y se Entonces, vota el lunes o qué? Imagínate que eres un juez
que la única manera en la que tú tienes para llegar a una boleta sea que te proponga alguien en el poder. Hoy es Morena, mañana puede ser otro. La única manera. Tú te vas a registrar, pero al final, solo si Morena y sus aliados quieren, vía presidencia, solo si Morena y sus aliados quieren, vía el legislativo. Hoy sería la única vez de aquí al 25 que el Poder Judicial sí está ahí, digamos, plural, pero a partir de que dominen eso también, ¿no? Entonces, ¿quién es tu jefe, pues? El que te propone, ¿no? Bueno, ok. Luego, segundo problema. Vamos a suponer que eso lo hicieron bien. Pues tienes que ganar una campaña, ¿no? Factores económicos, la verdad, tanto que se quejan, pero van a entrar. Factores de crimen organizado, ¿no? No, está prohibido. Pues está prohibido hoy, güey. Y evidentemente se meten, pues no. Pero vamos a suponer que eso también se hizo bien. La contaminación que implica para el juez el estar jugando a ser popular. Fíjate, la ministra Loreto Ortiz, que es pro Morena, claramente, trabajaba en la Consejería Jurídica de la Presidencia, contaba una anécdota, ahí está grabada, en la FIL creo que fue, donde dice que habló con un juez de Estados Unidos, de estos que eligen a nivel local, y que le preguntaba, oye, ¿por qué fuiste tan duro, ¿no? Con este migrante mexicano, ¿no? Y lo mataste. Pues es que es campaña, güey, eso quiere la gente. Entonces condenaron a una persona en Estados Unidos, supuesto ejemplo de todo. Es que el modelo te genera eso, pues. Estás encampañado, malamente, ¿no? Personas no deberían de hacerlo, pero eso pasa. No es correcto que la justicia se quiera poner a ser popular. La justicia es justicia. Se le tiene que dar la razón al que la tiene. Y es impopular. No al que te aplaude más. Con quien pierde. Bueno, ese es yo creo en la competencia. Los contrapesos. O sea, competencia de competencias profesionales. De los órganos autónomos que se quieren quitar. O sea, hoy un ciudadano que pide información a una dependencia de gobierno y la dependencia no se lo da, ahí está el INAI. Puede ir al INAI y el INAI mandata que le entregue la información. Eso va a desaparecer. Y nuestros datos personales. Nuestros datos personales. Por otro lado, firmamos en el TEMEC que tendríamos el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, estamos incumpliendo algo que ya firmamos. Comisión Federal de Competencia Económica, y ahí hemos visto como ciudadanos usuarios el beneficio que haya competencia. Recuerden cómo eran las tarifas de la telefonía celular antes de que hubiera competencia, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a la Comisión Federal de Competencia Económica, o sea, defiende al ciudadano. El quitar esos contrapesos, pues nos parece que el Coneval, por ejemplo, que nos ayuda a ver cómo está la pobreza en México, bueno, quitarlo nos parece que no es el camino. Hemos construido estas instituciones, esta división de poderes, estos órganos autónomos durante pues, más de 3 décadas y pues es hora de regreso, ¿no? Entonces, regresar a ese México de los 70s para volver a construir la democracia nos va a llevar igual más tiempo, ¿no? Pero pues es el México que tenemos hoy, Adela, es la realidad, ya se decidió ayer y sobre eso es lo que tenemos que trabajar. Pues sí, ojalá nos robaran el mes de septiembre. Y ojalá y ganen las voces sensatas. Yo sí reconozco que tú te metes al tema, pues ojalá y hagan bola y que se pueda dialogar ahí con una mayoría. La intención, como decían, es generar una mejor calidad de vida en las mexicanas y los mexicanos, y eso va a hacer que el gobierno de la doctora Claudia y que, por supuesto, en el Poder Legislativo haya mucha responsabilidad en las decisiones. Eso lo va a juzgar incluso el pueblo de México en las próximas elecciones, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. Y este mandato, que nosotros lo vemos como un mandato, que nos dieron en estas últimas elecciones, pues es lo que nosotros vamos a defender, porque el plan C, pues así se planteaba en las plazas públicas, y nosotros sostenemos que si llegamos a las 2/3 partes fue porque se anunció así. Por eso sacó más votos incluso la doctora Claudia que el propio presidente Andrés Manuel, porque la gente quiso que estas reformas se hicieran. Obviamente no es un cheque en blanco, y así lo tomamos como algo que debe ser tomado con mucha responsabilidad y escuchando a todos. A mí me parece bien tramposo. Yo estoy aquí de moderadora, decir que es un mandato popular la reforma judicial y que el pueblo sabio así lo quiso, la verdad. Nosotros creemos que sí. A mí me tocó ver en las plazas públicas en Guanajuato, en Jalisco, aquí en la Ciudad de México, que se planteaba, ¿quieren la reforma judicial? Levanten la mano, decía la doctora, y levantaban la mano. Es la reforma judicial en lo local. Los votos. La justicia para el ciudadano de a pie. Y por eso tenemos que reformar el Poder Judicial local. Yo pregunto cuántas personas hoy conocen el detalle de esa reforma. Muy pocas, pues no, pero está bien. Pero hay, repito, el control que tiene precisamente está en el pueblo. Y eso es a lo que nosotros sabemos y tenemos muy presente. Que cualquier acción
cualquier equivocación, cualquier error que cometamos va a ser juzgado ya no como antes por una cúpula, sino por el pueblo de México. Y si el pueblo de México ve que la economía le va mal por esta reforma judicial, que nosotros creemos que va a generar mayor certidumbre, por eso la impulsamos. Y hay voces especializadas que ayudaron a construir esta reforma. Y por supuesto que creemos que las condiciones, no solo para los empresarios, sino para el pueblo mexicano, se van a mejorar con esta reforma, garantizando mayor autonomía e independencia al Poder Judicial. Fíjate que a mí me gusta escuchar que serás responsable, ¿no? Que hay esa responsabilidad del uso de esta mayoría calificada, sí, y que se escuchen a todas las voces, ¿no? Ojalá. Para construir, es la manera de enriquecer las propuestas. Si nada más la van a hacer entre Morena y sus aliados, se van a perder otras perspectivas. Teniendo la mayoría calificada, pueden no escuchar. Pero qué bueno que haya la intención de escuchar a todos. Yo creo que lo tienen muy claro. Es su plan C y van a votar. Es lo que iba a decir. O sea, una cosa es personas que declaran así, yo lo reconozco que siempre lo dices, pero otra cosa luego son los votos. Al día de hoy, lo que hemos visto en la realidad es que aprobaron prácticamente sin modificaciones sustanciales todo el paquete. Está listo todo para aprobarse. Eliminación de órganos autónomos, militarización de la Guardia Nacional, la reforma al Poder Judicial, la reforma eléctrica, prisión preventiva oficiosa, cárcel sin juicio, por Dios. Entonces, eso solo para los enemigos del Estado. Ok, de acuerdo. O sea, entonces, yo veo eso y digo, es que el discurso no cuadra con lo que te estoy viendo hacer en la realidad. Pero esa es la lucha que vamos a tener que dar día a día. El problema que yo veo es que dicen, si no el pueblo se va a quejar, yo espero que pueda. Porque si mañana ya hicieron una reforma en donde, por ejemplo, controlan el árbitro electoral, pues es lo que vemos en países autoritarios que luego no reconocen. Yo espero que eso no pase. Por eso creo que tenemos que estar ahí permanentemente luchando por evitarlo. ¿Por qué? Porque otra vez CELER y la propuesta electoral venía con el mismo modelo de control del órgano electoral. Pues esa es la verdad. O sea, ¿no? Desaparición del INE como lo conocemos. Y convertirlo en un esquema también de movilización popular. Ahora, por último, hay que ver la experiencia. ¿Qué pasó en Bolivia? Único país que tiene el mismo modelo. Fíjate lo que pasó. Primero el ciudadano no participó, porque dijo, es que me estás queriendo hacer votar por algo que no conozco. ¿Cómo voy a saber quién es? Si es demasiada gente. Y la gente rechazó ir, incluyendo los simpatizantes de ese modelo. Entonces terminó siendo un tema de movilizaciones. Luego, ahorita tienen meses paralizado, porque no se ponen de acuerdo los partidos. El mismo partido, pues quieren sus cuotas. Claro. Nos toca proponer 2 por juez, pues yo quiero el mío. Imagínate, gobernadores, diputados, senadores, yo quiero que sea la propuesta, ¿no? Ok, a nivel nacional no se ponen de acuerdo, no han podido hacer la elección, porque no se ponen de acuerdo la misma mayoría, el mismo partido en el poder, de quiénes son las propuestas. Yo digo, volteemos a ver, hombre, volteemos a ver lo que funciona, lo que no funciona, pero sobre todo entremos en una reforma real. A mí díganme nomás a la gente, ¿va a ser más rápida la justicia con esto? No. ¿Va a ser más barata? No. ¿Va a ser más accesible? No. Y entonces, pues, la bronca es que la gente no confía. Cuando el INEGI le pregunta, no, Damián, el INEGI le pregunta a esos 90% de la gente que no denuncia de los delitos, ¿por qué no denuncias? ¿Saben qué contesta? 60% de la gente contesta, no va a pasar. No vale la pena, se tarda mucho, son bien corruptos, no sirve para nada. Eso es lo que hay que atender, hombre. Ahora, eso es lo que hay que atender. ¿No? Exactamente. Todo el sistema. Todo el sistema, pero empezando en lo local. Allí es donde podemos realmente lograr que llegue la justicia al ciudadano de a pie. Bueno, pues ojalá. En fin, ojalá. Un último apunte. Esperemos a septiembre. Esperemos a octubre. No, bueno, sí, digamos, no se acaba el país. O sea, es una nueva realidad de país. Y un nuevo régimen. Un nuevo régimen. Y en esa nueva realidad en donde pues ya no habrá órganos autónomos, aprobará una reforma del Poder Judicial, la prisión preventiva oficiosa, son cambios fundamentales. Y simplemente nosotros escuchamos lo que nos dicen las empresas que quieren venir a invertir a México y que dicen, oye, así no. Inclusive algunas que dicen, así nos vamos. Entonces hay que revisar las variables económicas, ya están presentes, ya se están manifestando. Y tenemos que ver por México. O sea,
si queremos un mejor México, sí se puede. Y cada quien tenemos que hacer nuestra parte. La realidad, ¿no? se tiene que imponer, ¿no? Sí, y decir, Adela, si el pueblo de México hubiera calificado a las reformas que acaba de mencionar Damián como que le afectaron y no mejoraron la realidad de nuestro país, no hubiéramos ganado las 2/3 partes en la Cámara. Creo que esa calificación que dio el pueblo de México a la oposición dice más también, porque si ellos sostenían que lo que estábamos haciendo estaba equivocado, ¿por qué no les dio la razón el pueblo de México? ¿Y por qué sí dio la razón a través del voto a quienes sostenemos que las reformas que se han hecho han sido para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos y en general la condición de nuestro país? Estoy de acuerdo con algo de lo que me dice. toca. La oposición. Para terminar, necesitamos una no, oposición. claro. No, y eso es lo que iba a decir. Eso. Lo que pasa es que la oposición no estuvo a la altura. Eso. Dos, no se hicieron esas reformas que hoy se quieren hacer porque no tenían los votos. Porque hubo una oposición que estuvo limitando en algunos casos. Espérame. Y tercero, porque creo que el enojo con el pasado es aún mayor que el presente. Además de que hicieron cosas bien. Programas sociales, disminución de pobreza y demás. Yo nomás digo, en indicadores, salud pasaron de 20 millones a 50. Seguridad pública, más de 180,000 asesinatos. Y otras materias... del 18% de los falso. homicidios. Aumentaron los desaparecidos, están ocultando muertos. Pero bueno, lo que yo digo es, al ciudadano al día de hoy le fue más importante otros temas. Felicidades por ello. Creo que es un reto para la oposición. Eso no quiere decir que esté bien militarizar el país, desaparecer órganos autónomos, generar una reforma del Poder Judicial que lo vas a dominar. No, por supuesto que no. ¿Qué hacer para adelante? Tratar de contribuir un mejor México. Chambear, seguir con mi voz, señalando lo que esté incorrecto, apoyando lo que esté correcto, proponiendo alternativas, tratar de cambiar el PAN, que es el partido del que formo parte, para que sea útil. Hoy no lo es. Así de claro lo digo. Hoy está en la intrascendencia política. Necesitamos fortalecerlo para que pueda ser útil a la democracia, porque a México le conviene pluralidad. Eso es lo que me voy a dedicar y enfocarme al 27 y al 2030. Gracias. Aquí siempre tienes un espacio y tú también. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias a Sí, ustedes. gracias por el espacio. Gracias. Esperemos a ver qué pasa el próximo lunes. Qué fin de semana. En fin, muchas gracias.